Bienvenidos a ver pensar sobre lo que hay que hacer. Comenzamos. Recordemos un poquito. Los criterios de congruencia no son otra cosa más que las características geométricas que adquieren un par de triángulos para que sean idénticos a otro más, ¿vale? Entonces, se construya desde donde se construya. Si un par de triángulos tienen sus tres lados congruentes entre sí o de la misma medida, para que sean congruentes, son triángulos idénticos entre sí, es decir, son triángulos congruentes. Si un par de triángulos coinciden en que su lado, su ángulo y otro lado, obviamente el ángulo entre los dos que ya habíamos descrito, son idénticos también entre sí, también los triángulos son el mismo, ¿vale? Y yo les preguntaba, ¿existen otras características más que podrían ayudarnos a deducir esa información o no? Sí. ¿Qué podría ser? A ver, por ejemplo, ya habíamos dicho, ¿no? Nosotros teníamos un lado, un segmento. Igual, lo voy a poner aquí, un segmento que mida 5 centímetros, ¿vale? Si yo le digo a alguien, trázame un triángulo que tenga un lado de 5 centímetros, pues le pone los 5 centímetros, pero todos los demás datos pues quedan abiertos, así que no se limita a un triángulo único. Entonces, ¿qué más? O ya los lados los dejamos a un lado. Los dejamos a un lado. Ok, entonces, ¿qué hacemos? Ángulos. Ángulos. ¿Qué hacemos? O sea, ¿me vas a decir ángulos y vamos a ver qué onda? Sí. A ver, pues, borremos esto. Veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Ahí están, tres ángulos. No necesariamente fueron colocados al azar, ¿cierto o no? ¿Qué cumplimos ahorita que los escribimos? La suma de los ángulos, la suma de los ángulos internos de cada De cada triángulo, que debe ser ¿cuánto? 119. Yes, of course. No. 180. Entonces, ya que lo tenemos ahí presente, vamos a formar un triángulo que tenga esas características. ¿De qué tamaño hacemos el segmento? O sea, porque tenemos los triángulos, pero a ver, ¿cómo partimos para hacerlo? Buena pregunta, profe. Y ese es el problema, ¿no? Miren, tan solo yo ahorita digo, bueno, ya cuando yo hago un inicio improvisado o un inicio que no está bien delimitado, es decir, que se inicia al azar, yo creo que desde ahí hay un problema. Así que lo voy a hacer ahorita. ¡Qué agradable sujeto! Ahí está, ese chiquitín de ahí ya tiene 35 grados. Si yo decido, vean, que este segmento llegue hasta aquí, a partir de ahí puedo yo trazar los 65 grados, ¿cierto o no? Es más, lo voy a hacer. Ahí está, 65 grados. Y por geometría, el ángulo que nos queda pues va a medir 80. Entonces yo ahorita nada más lo voy a cerrar porque pues ya ni siquiera yo puedo condicionar esa parte, 80 grados. Entonces, lo que sí nos condicionó fue el ángulo de 80 grados, ese sí. Pero podría asegurar que una personita de ustedes, si tiene estas tres medidas, ¿formará el mismo triángulo que yo? Pues que puede ser cualquier triángulo, profe. Está cumpliendo la suma interna de los triángulos. Y es lo que yo les decía, ¿no? Ya una vez partiendo de 35 grados, ahora en lugar de limitarme hasta este puntito, lo voy a proyectar más. Es más, lo voy a llegar hasta aquí. Ahí está, ahora desde el triángulo de 35 grados me proyecté un buen hasta acá. Y volví a medir 65 grados. Y volvemos a lo mismo. Si ya tenemos la inclinación, la vuelvo a proyectar y geométricamente ese triángulo grandotote que está ahí, tiene por ángulo ¿cuánto de aquí? 80. 80 también. Así que yo te pregunto, tan solo ya aquí, ya tracé dos diferentes. Este chirris, que tiene los tres ángulos, que quede claro, y este grandotote. Ahí está. Entonces les pregunto, un criterio de congruencia, es decir, que forme dos triángulos únicos, ¿podría estar formado por tres ángulos? Es decir, ángulo, ángulo, ángulo. Sí. No, que no. Sí, ¿cómo no? Que no. ¡Qué profundo! No tengo la menor idea de qué pasa. Entonces les vuelvo a preguntar. Tres ángulos definidos construyendo el triángulo respectivo forman un par de triángulos idénticos entre sí. No. No. Muchísimas gracias, doy clases los jueves, no cobro mucho. ¿Vale? ¿Por qué? Porque yo incluso podría formar otro más grande y otro más grande y otro más grande y aún así continuaríamos con que son diferentes. Y a mí lo que me importa es que sean elementos únicos que me permitan a mí que bajo estas características geométricas siempre se forme el mismo triángulo. Pero a ver, quiero que sean analíticos, ¿vale? Pon mucha atención. Quizá esto de aquí no nos permite formar triángulos únicos, pero ¿qué le modificarían para que realmente formara triángulos que sí fueran únicos?
le borro un lado, le borro el ángulo y le pongo un lado. ¿Por qué? A ver. Pues porque ya tendríamos delimitado, no sé, la base. Ajá. Hasta abajo de donde dice 35 y 65 ya tendríamos delimitada. Que fueran 65. Y si delimitamos los dos extremos, los ángulos en los vértices, ya sería un triángulo único. Exactamente, ¿Ya exactamente. tengo 10? 20. Tienes mi respeto, Stark. Vamos a hacerlo. La propuesta fue tener un ángulo. Voy a respetar el de 35 y el de 65. Pero entre los dos ángulos tener un segmento bien delimitado. Voy a volver a colocar el de 5 centímetros. Ahora no voy a colocarle las letritas nada más para que sea más rápido. Y aquí, entre esos dos, que exista otro de los ángulos. En este caso es el de 65 grados. ¿Vale? Es decir, un par de ángulos y entre esos ángulos que exista un lado bien definido. ¿Vale? Vamos a trazar el lado y los ángulos. Listo. ¡Wow! ¿De dónde vino eso? ¡Wow! De este lado ya colocamos el segmento de 5 centímetros y a la par, aquí esta inclinación tiene 35 grados y esta otra inclinación tiene 65 grados. ¿Se formó un triángulo? No. Todavía no, ¿vale? Sin embargo, ¿cómo elijo yo los segmentos que se derivan? Hasta la intersección. Hasta la intersección. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Yo elijo la dimensión de este segmento de aquí? Pues prácticamente no, ¿vale? ¿Por qué? Porque quiero que observen. Yo ya tengo delimitada la inclinación. La inclinación. Entonces, súbelo. Ahí está. ¿Y qué pasa si yo prolongo la otra inclinación? Se cortan. Se cortan, exactamente, se cortan. Entonces, este punto de aquí definiría el límite. O sea, todo esto de aquí, pues prácticamente ya no existiría realmente. Porque hasta aquí es donde se cierra el triángulo, ¿cierto o no? Entonces, si yo hiciera esta construcción en cualquier otro lugar, siguiendo este orden específico que yo impuse desde un principio, ¿creen que se podría formar otro triángulo diferente o siempre se formará el mismo? Siempre es el mismo. Siempre se formará el mismo. Entonces, ¿es un criterio o no es un criterio? Sí. ¿Sí es un criterio? Sí. Sí es un criterio. Tú no eres competencia para Yoshi. ¿Vale? ¿Cómo lo llamaremos? Ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo. Entonces lo podemos tomar en nuestro cuadro de criterios. Ok, ya tenemos tres entonces, tres elementos indispensables, ¿ok? Entonces, ¿existirá uno más? ¿Podríamos incluso decir que ya son todos? O sea, ¿podríamos generalizar? Sí. Pues sí. ¿Sí o no? Sí, porque podría ser ángulo lado-lado o lado-lado ángulo, pero es lo mismo. No, no es lo mismo. No. A ver, eso es muy importante y es que para que vean. Chéquense qué pasa si yo no respeto el orden. O sea, nosotros la construcción que hicimos fue con base en un orden. Teniendo un lado, un ángulo y luego inmediatamente un lado adyacente. Es decir, todo pegadito. ¿Sí? Ya. Entonces, ¿sí existe otro o no existe otro? No, pues sí, un montón. A ver. Nos vamos a ir de aquí, profe. ¡Ah! ¡Me amenazas! A ver, entonces vamos a refutar el de ángulo, lado, lado. ¿Vale? Es decir, un par de lados que están pegaditos y un ángulo externo. Así como está. Vamos a delimitar un ángulo, no sé, de 50 grados. Y un par de lados. Igual, vamos a utilizar medidas pequeñas. 4 centímetros y 5 centímetros. Ahí está. Entonces, si nosotros respetamos este orden de construcción, este par de lados tendrían que estar idénticos. Y al lado del segmento de 5 centímetros tendría que haber 50 grados. Vamos a construirlo. Ok, tuve que basarme con lo que tenía. Dice aquí, 5 centímetros, ese sí lo puede cumplir sin problema. Pero luego, al lado del de 5 centímetros hay uno de 4. Es decir, tuve que partir de aquí y con el compás hice el arco de circunferencia. ¿Para qué? Para que cualquiera de los elementos que estén aquí cumplan de 4 centímetros. Y luego, al lado del de 5, un ángulo de 50 grados. Ahí hasta lo voy a explicitar para que no se pierdan ustedes de dónde salió este ángulo o esta inclinación es de 50 grados. Ahora, ya lo tengo los tres datos estructurados. Y vamos a ver qué es lo que sucede. Si yo me pongo de esta manera, digo, a ver, estoy cumpliendo la inclinación hasta aquí. Hay 4 centímetros, ¿cierto o no? Entonces voy a hacer la unión de aquí para acá. Hay 4 centímetros. ¿Por qué? Porque el compás ya estaba. Entonces, ese triángulo que parte de aquí, acá, acá y acá,
Tiene 5 centímetros, uno de 4 y tiene 50 grados. ¿Qué observan? Que hay otro. Que hay otro. ¿Dónde está el otro? Del otro lado. ¿Del otro lado? Sí. Aquí está. Ese es del otro lado. Ah, ok. ¿Cierto o no? ¿Cierto o no? ¿Sí lo ves? Espero que sí. Sus necesidades no son problema mío. Ahí está. ¿Vale? ¿Sí lo notas o no lo notas? De aquí para acá también hay 4 centímetros. De aquí para acá hay 5 y aquí hay 50 grados. Entonces, con esta información en este orden, ¿cuántos triángulos se formaron? 2. 2 diferentes. ¿Cumplen las características? Sí, los dos las cumplen. ¿Sí? Ambas las cumplen. Sin embargo, son diferentes. Así que decirle o explicitar que ángulo lado lado cumpliría ser un criterio, estaríamos en un error. Porque por lo menos para este ejemplo se formaron, sí, no se formaron un montón, no se formaron infinitos. Pero ya con el simple hecho de formar 2 diferentes, ya dices, pues no se trata de que yo le diga a alguien, esta es la información para formar el triángulo. Y él, pues forme el 1 o el 2. O sea, lo ideal es que se forme un triángulo único con esa información y bajo esas circunstancias. Les voy a colocar un reto. No tan temprano, los sábados me levanto tarde. McFly, tu zapato. No, ya, en serio. Voy a dejarles a ustedes que hagan las demás construcciones. Ya aquí nos encargamos de refutar 2, ¿no? El de ángulo, 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 dijimos que eso era equivocado. O sea, no se considera como criterio. Ya vimos que el de ángulo lado, lado, tampoco, ¿vale? Y vimos que esto sí. Y podríamos tomar otras combinaciones más. Sin embargo, ahorita por fines más prácticos, si ustedes quieren demostrarlo, pues podemos hacerlo, ¿vale? Sin embargo, pues quiero que quede claro que, aunque no lo parezca, estas son las únicas 3 combinaciones posibles que forman triángulos únicos. Y se le conoce como criterios de congruencia. Deberías llamarte Bob Elegante. Esperemos mostrarles en próximos videos la gran utilidad matemática que existe para esta herramienta que es delimitar un par de triángulos. Es más una herramienta de deducción que te permite a ti construir más elementos matemáticos. Esperemos que la puedan ver y es más que nada sirve para hacer algunas demostraciones matemáticas, geométricas, que realmente te permiten como visualizar de una manera distinta las herramientas geométricas, así como las figuras y demás elementos, ¿vale? Entonces, pues ya no nos queda más que despedirnos y pues como siempre, ¿no? Solicitarles likes. Espero puedan continuar con nosotros con respecto a las diferentes temáticas que seguimos abordando. Y no olviden darle like, suscribirse y compartir. Y ya saben, comentar, sus opiniones son muy importantes para nosotros. Y recuerden que para resolver problemas de explicitación de criterios de congruencia de triángulos, basta con saber pensar sobre lo que hay que hacer. Nos vemos. Oye, ¿qué crees, coach? ¿Qué pasó? Pues que mi mamá ya no me deja ver la tele. ¿Por qué? Pues porque vio el video del profe de Aprende en Casa y pues ya me dijo que no. Es más, ya ni me quiere hacer venir a la escuela, que porque no aprendo nada y que el profe pues solo da clases como 2 o 3 a la semana. No, el video tenía la intención de que ellos mejoraran su enfoque. O sea, tanto sus documentos como lo que ellos nos plantean, para que mejoremos. No para que fuera... Era una crítica constructiva. No, profe, pues eso tiene que explicarse a mi mamá. Ya me voy.